Bienvenidos a esta exposición que presenta la Fundación Canal con el título Clifford, Vistas del Madrid de Isabel II. Esta exposición se centra en la obra del fotógrafo galés Charles Clifford, que residió en Madrid entre 1850 y 1863, en un periodo en el que realizó una amplísima obra de documentación de España y de sus ciudades y monumentos históricos, pero que en esta exposición no se va a tratar de toda esa obra en general de Clifford, sino de un aspecto concreto, que son las fotografías que realizó en Madrid y en sus alrededores, con una especial atención al gran proyecto de ingeniería de la época, que es la construcción del canal de Isabel II. En total, la exposición recoge alrededor de un centenar de piezas, entre fotografías y otros materiales complementarios, y pretende ser como una visión de estas imágenes históricas de ese Madrid en transformación, que empezó a vivir un proceso muy acelerado de modernización en estos primeros años y que llevaría al Madrid del siglo XX que nosotros hemos podido conocer. Y sin más, os quería invitar a participar en este recorrido que vamos a hacer por esta exposición. La primera sección de esta exposición se titula Un desconocido en Madrid y alude a los primeros meses que pasa Charles Clifford en la capital de España. Este es un periodo bastante curioso porque la primera noticia que tenemos de Clifford es que firma junto a Arthur Goulston, otro británico, un contrato con el director de la Plaza de Toros por el que se comprometen a realizar una serie de espectáculos vinculados al mundo aerostático. Se trata de espectáculos realizados desde un globo, en el cual realizarían ascensiones con fuegos artificiales, ellos solos, intentando sacar una fotografía aérea de Madrid desde el globo, o en esta circunstancia tan curiosa que se muestra en esa litografía que está en la pared, en la cual ellos realizarían un viaje en globo a lomos de un caballo vivo. Estas primeras actividades son bastante curiosas y vinculan a Clifford al mundo del espectáculo, y así se presentaría en la sociedad española de la época, pero no tuvieron demasiado éxito. Al final solo llevaba a cabo algunos de los muchos vuelos en globo que había prometido, y se centrará en la otra actividad en la cual también se presenta en estos primeros meses, en el otoño de 1850, que es la fotografía. Clifford es un fotógrafo pionero que empezó trabajando en la década de 1850 en los primeros métodos de la fotografía. La mayor parte de las imágenes que se presentan en esta exposición están realizadas con el método del colodión húmedo, que se intenta explicar a través de una serie de objetos y de aparatos que se usaban en su realización en esta vitrina. El colodión es un procedimiento todavía muy artesanal, que no tiene nada que ver con la fotografía industrial que nosotros hemos conocido en el siglo XX y XXI, que tenía grandes dificultades técnicas. Una de ellas, por ejemplo, es los largos tiempos de exposición que implicaba tomar fotografías. A causa de esto, surgieron una serie de objetos como los que se muestran aquí, tan curiosos como este apoyacabezas, que es un aparato que se usaba en los estudios fotográficos para sujetar la cabeza de los retratados, que no eran capaces de mantener la inmovilidad necesaria que requerían las fotografías al colodión. Otros objetos que nos hacen ver las dificultades de estos fotógrafos son estos negativos, como el que se muestra aquí, que son negativos prácticamente de 30 por 40 centímetros, de gran formato, que responden al mismo tamaño que tienen las copias finales y que implican que la cámara fotográfica debe poder albergar estos negativos de gran tamaño, y eso es lo que explica el tamaño gigantesco y monumental que a veces tienen cámaras como la que también mostramos aquí. La selección de fotografías de Madrid que recoge esta exposición del Madrid que representó Charles Clifford es una selección bastante especial si se compara con la obra de Clifford realizada en otros lugares, porque no es una ciudad tan histórica y tan vinculada al pasado más remoto, medieval, romano, etcétera, etcétera, sino que está vinculada sobre todo al Madrid más reciente. En las imágenes de Clifford está muy bien representado el Madrid moderno, el Madrid de Carlos III neoclásico, y el propio Madrid en el que vivió Charles Clifford, que es el Madrid de Isabel II. Y en estas fotografías se pueden ver algunos monumentos que seguimos reconociendo, pero que si uno se empieza a fijar en los detalles puede ver de una manera un poco especial. Por ejemplo, llama mucho la atención en esta serie de imágenes que tomó de los grandes monumentos del Salón del Prado, por ejemplo, construido en la época de Carlos III, como son la selección de fuentes, ¿no?, que son la Cibeles, Apolo y Neptuno, que son tan conocidas hoy en día, que en las fotos de Clifford aparecen
pero no solamente aparecen como las conocemos nosotros, sino que aparecen como fuentes como eran entonces, fuentes para beber y no fuentes de adorno, lo cual se manifiesta pues, en una serie de barriles que usan los aguadores, donde están recogiendo el agua, y de elementos y de surtidores que hoy en día han desaparecido, pero que todavía se conservan. Y esto pues, se puede ver de un modo muy claro en esta vista, donde se enfoca hacia la calle Alcalá y donde empezaría la Gran Vía, como en el edificio Metrópolis, que todavía quedan bastantes años para que se empiece a construir. Junto a los monumentos históricos del periodo de Carlos III e Isabel II, que fotografió Clifford, también dedicó bastante atención a los grandes proyectos de reforma urbana que se emprenden durante esos años. El más significativo creo que es la reforma de la Puerta del Sol, que dirige Lucio del Valle, que después dirigirá las obras del canal de Isabel II, y que Clifford registra en 3 vistas, 3 vistas antes de la reforma y 2 vistas que muestran cómo ha quedado la plaza después de la reforma. Es muy interesante fijarse en estas imágenes porque aquí se pueden ver el tipo de población que había, los aguadores trabajando en la Puerta del Sol y todos estos edificios que respondían al trazado antiguo de la ciudad y que serían reformados y uniformados por la reforma de Lucio del Valle, que ampliaba la plaza. Esto se puede ver en estas 2 imágenes, donde se ve cómo se han ya derribado todos los edificios que componían la antigua plaza y se han sustituido por edificios más uniformes, decorados de un modo más regular y con una gran fuente en el centro, que en realidad es una fuente que culmina todo el proceso del canal de Isabel II, porque es la misma fuente que se ha traído desde San Bernardo hasta aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos de los iconos madrileños de las fotografías de Clifford, a los que se podría sumar esta imagen de la Puerta de Alcalá, donde también se vuelve a ver lo mismo, ¿no? Como un monumento que para nosotros es muy reconocible como una gran puerta monumental, en esta época todavía era una puerta funcional, rodeada por la muralla, junto a la antigua Plaza de Toros, y donde se pueden ver todos estos carros que van transportando mercancías que entran y salen de la ciudad a través de estas puertas que todavía eran puertas reales, ¿no? Y no monumentos como los conocemos ahora. Otro de los iconos madrileños más curiosos de las fotografías de Clifford que se pueden ver en esta exposición es esta vista que tenemos aquí de la carrera de San Jerónimo, tal como la encontró el fotógrafo en 1853, en la cual se pueden ver algunos de las imágenes más emblemáticas de la ciudad, el Congreso de los Diputados, que es un edificio nuevo relativamente, que se había inaugurado en 1850, y al fondo el Museo del Prado, todavía con la rampa que llega directamente hasta la segunda planta, y la iglesia de los Jerónimos, que todavía está en construcción, en restauración, porque Pascual y Colomer le estaba añadiendo estas 2 torres que le iban a dar esa mayor prestancia urbanística. Y luego, curiosamente, toda esa zona entre el Prado y el Retiro, que hoy en día es una zona bastante emblemática de la ciudad, que todavía está sin urbanizar y solamente quedan algunos de los restos del Palacio del Buen Retiro, ¿no? Como el Casón o lo que luego sería el Museo del Ejército. Entonces es muy interesante ver este contraste entre muchas zonas que podemos reconocer de la ciudad y el aspecto tan distinto que tenían en estos años de mediados del siglo XIX. Esta sección habla de la relación de Clifford con la monarquía española a través de una serie de retratos y otras piezas que Clifford realizó para la reina. La sección empieza con un álbum bastante especial que Clifford dedicó a Isabel II en 1852, con ocasión de la presentación de la primera hija de la reina y por tanto heredera al trono, ante la Virgen de Atocha. Este álbum es interesante porque muestra algo, que son estos monumentos realizados con ocasión de esta presentación de la princesa de Asturias ante la Virgen de Atocha, pero también es interesante por lo que oculta, porque en realidad este fue un acontecimiento bastante trágico, porque cuando se intentó realizar por primera vez, la reina sufrió un atentado, un intento de regicidio por parte del famoso cura Merino, que trató de apuñalar a la reina. Pero el corsé que llevaba la reina era tan grueso que la puñalada no consiguió hacerle mayor daño y entonces la reina se acabó recuperando con bastante normalidad y la presentación se llevó a cabo a la semana siguiente. El álbum alude al deseo de la pronta recuperación de la reina, pero sin embargo en sus fotografías no muestra nada de esto, porque se trata de fotografías muy estáticas que se centran básicamente en la arquitectura, sin mostrar todo este drama que se había producido alrededor de este acontecimiento.
La relación de Clifford con la monarquía española se manifiesta en una serie de retratos y de obras que se presentan en esta sección, entre los cuales destaca este gran retrato monumental de la reina Isabel II como condesa de Barcelona, que Clifford realizó con ocasión del viaje de la reina a Barcelona en 1860, y que se complementa con una serie de retratos de la familia de la reina. En concreto, se trata de Luisa Fernanda, su hermana, el duque de Montpensier, casado con Luisa Fernanda y por tanto cuñado de la reina, y sus hijas. Serie de retratos que manifiesta una cierta paradoja, porque se trata de una colección de retratos de la familia, al mismo tiempo que oculta una serie de tensiones familiares, porque Montpensier sería uno de los eternos aspirantes al trono y participante en diferentes conspiraciones para conseguir derrocar a la reina a lo largo de todo su reinado, con lo cual manifiesta estas relaciones tan estrechas y estas tensiones al mismo tiempo. Esta sección se complementa con dos retratos bastante interesantes de la reina Victoria de Inglaterra, que en realidad también manifiestan la relación de Clifford con la monarquía española, porque es un encargo que le hizo Isabel II de España de realizar estos dos retratos. Clifford se trasladó a Windsor, realizó estos dos vistas de la reina de Inglaterra y presentó estas fotos en palacio y allí se conservan. De tal manera que estas imágenes también nos hablan un poco de esta relación de Clifford con la monarquía, tanto británica, de la que él era súbdito, como de la monarquía española, con la cual colaboró a lo largo de sus 13 años de residencia en España. La última sección de la exposición, que en realidad es una sección muy amplia, que ocupa casi la mitad del número de obras que componen esta exposición, es la que se dedica a la construcción del canal de Isabel II. En 1855, el ingeniero Lucio del Valle, aunque han nombrado en ese mismo año como jefe de las obras de la construcción del canal, encarga a Clifford que realice una serie fotográfica que documenta la construcción de la serie completa del canal. Eso es muy interesante porque es una práctica habitual en Lucio del Valle, que le encargó a Clifford otras obras que también tenían que ver, y a otros fotógrafos que tenían que ver con esta documentación de los procesos de la ingeniería para fines didácticos, porque él las usaba también en las clases, en las escuelas de ingeniería de la época. Estas fotos constituyen un proyecto muy amplio y que tiene un carácter, no sé, yo creo que casi épico, porque es una serie muy amplia, con dificultades técnicas muy fuertes y que mantiene una calidad técnica bastante impresionante, ¿no? En estas fotografías de aquí se pueden ver algunas de las características de esta serie. Empieza en el Pontón de la Oliva, que es la primera presa que se construye del canal y que luego continúa pues, con toda la serie de acueductos, etcétera, etcétera, hasta llegar a Madrid, y donde se empieza a ver el método fotográfico, la tipología que le interesa desarrollar a Clifford, ¿no? Que son grandes vistas panorámicas, donde se ven las obras, donde se ven todos estos paisajes que se van a convertir pronto en construcciones de ingeniería, y donde lo que destaca es que se puede descubrir a muchísimos personajes, ¿no? En algunos casos a cientos, ¿no? Con todos los burros, los aperos, los materiales de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una serie muy interesante porque implica una gran dificultad técnica, esta capacidad de registrar a un gran número de gente con unas técnicas fotográficas de entonces, como son las del colodión, que implican unos tiempos de exposición muy largos, que implican también pues, ir con el laboratorio ambulante a los lugares donde se van a realizar las fotografías y que implican pues, una puesta en escena clarísima. Esto, quizá donde destaca más, es en esta fotografía que muestra las obras del Pontón y que ya muestra claramente el tipo de composición que va a desarrollar Clifford, ¿no? En primer plano están los ingenieros, con estos vestidos muchísimo más elegantes que los del resto. Luego sigue una enorme cantidad de gente que están todos puestos en las diferentes partes de la obra, en los cuales se pueden distinguir también varios tipos de trabajadores según los vestidos, y al fondo destacan toda una serie de personajes que aparecen, ¿no? Cargando diferentes mercancías o con las carretillas, pero todos puestos en una posición clarísimamente establecida, ¿no? Donde nadie tapa al otro, porque es una situación en la que se ha establecido una puesta en escena clarísima, ¿no? Clifford ha decidido dónde van a ir todos y cada uno de estos cientos de personas, los ha situado en esta gran puesta en escena y ha tomado una fotografía que implica todo el mundo situado en una posición determinada y específica, jerárquica, según ese tipo de composición victoriana, a lo largo de
esta enorme composición, ¿no? Entonces es una cosa bastante impresionante y en la que merece la pena detenerse en los detalles, ¿no? Donde uno puede fijarse en los modos de vestir, en los elementos que llevan, en los elementos de trabajo y también en todas esas masas de trabajadores, ¿no? Que aparecen al fondo de la presa, recortados sobre el cielo, que son cielos que suelen aparecer quemados por las características técnicas de la fotografía de la época, ¿no? Entonces llama muchísimo la atención la cantidad de detalle y la capacidad de componer estas imágenes con cientos de personas que contrastan, por ejemplo, con otras fotografías de Clifford, por ejemplo, las que se ven en Madrid en la construcción en la reforma de la Puerta del Sol, en las cuales los personajes suelen aparecer borrosos, ¿no? Y casi difuminados porque no se han detenido a posar. Aquí claramente la gente es uno de los elementos que interesa junto con la propia obra de ingeniería. En esta sala y en otras de la exposición yo creo que se puede destacar también esto, ¿no? O sea, que las obras de Clifford, a pesar de haber sido hechas hace 170 años, en muchos casos, admiten un nivel de detalle y una capacidad de ampliación gigantesca, de tal manera que uno puede llenar esta pared entera con una ampliación de una fotografía de Clifford, cuyo original pues, tiene 30 por 40 centímetros o 25 por 35 aproximadamente, y donde se pueden ver estas grandes obras con todos estos personajes bien dispuestos, ¿no? Aquí se ven abajo a los ingenieros, con un personaje femenino vestido con el miriñaque, a pesar de estar en este lugar tan recóndito como debía ser las presas del canal en esos años, y por encima recortados todos esos personajes que están ahí trabajando, ¿no? Y con sus animales de carga y toda esa estructura impresionante, ¿no? Que constituye la construcción de una obra como esta, ¿no? Y con eso pues siguen toda una serie de fotografías que reflejan las diferentes construcciones del canal y en las cuales se pueden descubrir muchos detalles, ¿no? A veces interesantes desde el punto de vista social y a veces muy anecdóticos, ¿no? Como por ejemplo en esta otra imagen donde se pueden ver a unos personajes en primer plano un poquito desdibujados, luego otros que claramente están posando y al final una especie de toldo donde la gente está tendiendo su ropa para secar, ¿no? Porque se ve que debían lavar ahí en el río y se muestran todos estos detalles tan cotidianos como estos, ¿no? Que son muy interesantes porque hablan de cómo es la vida cotidiana en la construcción de un proyecto faraónico, ¿no? Una obra digna de los romanos, como decía un artículo de la época, que es el canal de Isabel II. Esta sección de la construcción del canal de Isabel II acaba con una pieza bastante especial, que es el álbum de vistas del canal que realizó Clifford por encargo del ingeniero Lucio del Valle en 1858. Este álbum se compone de 28 imágenes y plantea un recorrido geográfico desde el Pontón de la Oliva, pasando por los diferentes acueductos y construcciones hasta las últimas construcciones ya en Madrid, el acueducto de Amaniel y las almenaras del Obispo, ya en territorio de Madrid. Este álbum se entregó al Consejo de Administración de Canal en 1858 y de él se realizaron varias copias, porque se consideró que era una obra de gran calidad y que valía la pena hacerlo, ¿no? Se entregó una copia a la Reina, a la Biblioteca Nacional, a diferentes ingenieros, instituciones y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces lo que se expone aquí es la copia completa que conserva la Real Academia, cosa que es bastante interesante y bastante excepcional porque muchas de las copias que se conservan habitualmente están encuadernadas, de tal manera que se pueden publicar pero no se pueden mostrar en una exposición, y en cambio esta tiene la característica de que se conservan todas las imágenes en la misma secuencia de los otros álbumes sin encuadernar, de tal manera que hemos podido mostrar la secuencia completa de este álbum del canal de la Academia directamente en las salas de esta exposición. Este pasillo que contiene el álbum de la construcción del canal de Isabel II de Clifford concluye con la secuencia, la serie de fotografías que Clifford dedicó a las fuentes que se construyeron como conclusión del canal. Por un lado está la fuente que es la alegoría del río Lozoya, que se conserva en la calle Bravo Murillo, y por otro lado la fuente más espectacular es la fuente que se construyó en San Bernardo, en la plaza de San Bernardo, junto a la iglesia de Montserrat en Madrid, ¿no? Aquí tenemos esta fotografía, aquí atrás proyectada, la fotografía que recoge ese momento de inauguración, y también tenemos junto a ella la fotografía original, en donde se ve el carácter festivo que tenía todo esto, ¿no? Los ingenieros posan, vestidos de modo muy solemne, con sus sombreros de copa,
hay otros elementos cotidianos, por ejemplo un botijo, que indica que estas imágenes, estas fuentes se usaban todavía para beber. Bueno, pero independientemente de estos elementos como anecdóticos, esto lo que indica es ese carácter festivo y espectacular que tenía la construcción de una fuente así, ¿no? Hay escritores de la época que hablaban de la construcción, de conseguir hacer un río vertical o de conseguir poner los ríos de pie, que es un elemento así como muy espectacular, ¿no? En esta fuente con un gran chorro, que se convirtió a partir de ahora en un elemento cotidiano de la vida de los madrileños, ¿no? Que indica este cambio de la llegada del agua, de la llegada del canal de Isabel II a la ciudad, que implica un cambio muy fuerte en la cultura material, ¿no? Y en la capacidad de desarrollo de la ciudad de Madrid a partir de ahora. Y hasta aquí este recorrido por la exposición Clifford Vistas del Madrid de Isabel II, que se podrá ver en la Fundación Canal hasta el 13 de febrero y que espero que haya sido de vuestro interés.